Estudiar la lección número 12 para el 18 de diciembre del año 2021. El título de la lección, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Mira, la Biblia es una unidad. Lo que un escritor dijo, los otros de alguna manera lo repiten. Porque el verdadero autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a Moisés para escribir el Deuteronomio, inspiró a Santiago para escribir su epístola. Por lo tanto, muchas veces vas a encontrar los mismos conceptos repetidos por diferentes autores. La semana pasada estudiamos el Deuteronomio en los otros autores del Antiguo Testamento. Esta vez vamos a ver el Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Y empezaremos diciendo que fue el Señor Jesucristo que usó el libro de Deuteronomio. Y Él lo hizo para enfrentar las tentaciones. Cuando el diablo vino al desierto a tentar al Señor Jesucristo, Jesús no discutió, no dialogó, porque con el diablo no hay diálogo, querido, no hay discusión. Jesús simplemente abrió las Escrituras y a cada tentación que el diablo presentaba, Jesús le leyó un texto bíblico, y ese texto bíblico era de Deuteronomio. Para la primera tentación, por ejemplo, Él repitió Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Para la segunda tentación, el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 13 o 16. Y para la tercera tentación, el versículo 13. O sea, hay una cosa que tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Él tenía la Biblia en la cabeza. Ahora, el diablo también usó la Biblia. Mucha gente me hace la pregunta siempre, pastor, ¿usted cree que el diablo es ateo? No, querido, el diablo no es ateo, el diablo es creyente. Y el diablo conoce bien la palabra de Dios. Porque a veces yo, bromeando así, le pregunto a algunos hermanos, a ver, ¿dónde está registrada el texto bíblico que el diablo usó para tentar a Jesús? Y dicen, bueno, creo que en el Antiguo Testamento, sí, pero exactamente ¿dónde? Bueno, no sé, creo que en Deuteronomio, sí, pero ¿en qué capítulo, en qué versículo? Y las personas quedan medio indecisas así. Ahora, el diablo no tenía Biblia en la mano, pero tenía en la punta de la lengua los textos bíblicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diablo y yo, por ejemplo, si ambos conocemos la palabra de Dios? Pues el diablo conoce la teoría, pero no la aplica a la vida. Y nosotros los cristianos somos desafiados a conocer el texto bíblico, pero no solo para repetirlo como loro, sino para aplicarlo a la experiencia de cada día. Tú sabes que llegará un momento en que no tendremos Biblia en la mano, tampoco tendremos tablet, no tendremos celular. Sí, la profecía dice que el pueblo de Dios será perseguido. Si no tendremos nada para comunicarnos, entonces en esas horas de tristeza, de angustia, que necesitamos consolación, ¿dónde vamos a encontrar la consolación? En la palabra de Dios. Pero si no tenemos la Biblia en la mano, pero la Biblia estará registrada en la mente, registrada en el corazón. Es por eso que cuando yo era niño, había un programa de la iglesia llamado La Devoción Matutina. Y en la sociedad de jóvenes nos hacían memorizar los versículos de todos los días de la semana. Yo siempre digo que la mayoría de los versículos que yo sé de memoria no es porque lo aprendí o los aprendí en la facultad de teología, sino porque los aprendí cuando era niño y me enseñaron a memorizar. Y yo viví en esos tiempos donde los adultos eran bien rígidos con los más jóvenes. Por ejemplo, había una ancianita que era diaconisa. Y cuando un muchacho no podía repetir los 7 versículos de la semana, tomaba una hoja de ortiga y le pasaba en los labios. Entonces yo aprendí con dolor. Y yo no aconsejo eso a nadie hacer, cuidado. Eso estoy hablando de tiempos antiguos, de mi generación. Pero yo agradezco a esa viejita porque eso me hizo tanto bien. ¿Cuántos versículos yo sé de memoria? Y atesoré eso en mi mente y en mi corazón.
haz un plan para tu vida, sin ortiga, pero haz un plan para tu vida. Memoriza textos de la Biblia, textos de consolación, textos de reprensión, memoriza y enfrenta la tentación con esos textos de la Biblia. Yo conocí a un hermano que era ebrio, tenía el problema con el alcohol, pero un día la gracia de Dios, el poder de Dios lo libertó. Y él me dijo, pastor, ¿sabe cuál fue uno de mis secretos? Cada vez que me daba ganas de ir al bar a tomar, repetía un texto de la Biblia y me pasaban las ganas. Cada vez que enfrentaba una tentación, repetía un texto de la Biblia y eso me ayudaba. Eso es extraordinario, hermano. Y yo creo que tú deberías hacer planes para memorizar los textos de la Biblia. Vamos a la segunda parte y vamos a ver aquí qué otro autor del Antiguo Testamento usó citas del libro de Deuteronomio. Ese otro autor es Santiago. Santiago, mira lo que dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Voy a leer. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, aquí Santiago dice que el cristiano que quiere vivir la teoría del Evangelio no debería hacer acepción de personas. Quiere decir, no debería tratar al rico, al pobre como pobre. No, debería tratar a todos los seres humanos de igual manera, sin importarse con el color, con el idioma, con el país, porque el Evangelio no tiene fronteras. Ahora, tú sabes que el mensaje del tercer ángel habla justamente de eso, porque el ángel de Apocalipsis 14 aparece para predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay acepción de personas. El Evangelio es para todos, para los ricos, para los pobres, para los blancos, para los amarillos, para los marrones, para los azules, para los chinos, para los japoneses, para los alemanes, para los que tienen mucha instrucción, para los que tienen poca instrucción. El Evangelio no hace excepción de personas. No solo en la predicación del Evangelio, sino que en nuestro relacionamiento con las personas no deberíamos hacer acepción, diferencia de personas, a unos tratarlo mejor porque son importantes, a otros tratarlos con menosprecio porque aparentemente no son importantes. Este concepto es de Santiago, solo que Santiago estaba usando un concepto del Antiguo Testamento registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Esta expresión es interesante. Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, todopoderoso o poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, Santiago seguramente que había leído el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, y ahí están registradas las palabras, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que no hace acepción de personas. Y Santiago usa la misma expresión y el mismo concepto. Ahora, en Deuteronomio, que fue escrito en hebreo, esta expresión que no hace acepción de personas, que fue traducido en nuestra Biblia, está como no hace acepción de personas. En hebreo, en realidad, dice otra cosa. Dice, no levanta rostros. ¿Y de dónde viene esto? Porque literalmente en el hebreo dice, panim yisa lo hacer, no levanta rostros. Esta es una figura del Antiguo Testamento. Los jueces a veces, cuando entraban para juzgar, había 20 personas para ser juzgadas, todos agachados, y entonces el juez le levantaba a cada uno el rostro para ver, este es conocido, le voy a dar una sentencia amigable. Este es pobre, le voy a dar una sentencia un poco más dura. Este es rico, lo voy a tratar mejor. Los jueces tenían esa costumbre, levantar el rostro de las personas para decirle a quién le iba a juzgar de acuerdo a su posición, a su estatus, a su raza, a su tipo de relacionamiento, en fin.
Pero entonces el texto originalmente en Deuteronomio dice, pero Dios no levanta rostros. O sea, no hace acepción de personas. Dios es justo con todos. Oh, querido, Dios te ama. A veces la vida te golpea y a veces las personas te golpean y te hacen sentir mal, te hacen sentir como un ciudadano de segunda clase, especialmente los inmigrantes que van a países extranjeros. No tienen documentos y entonces quien les da trabajo les paga poco. ¿Por qué? Porque no tienen papeles, no tienen documentos. Los cristianos no debemos hacer eso. Quiere decir, si Cristo está en nuestro corazón, debemos amar como Jesús amó. Debemos tratar a las personas como Jesús las trataría, sin levantar el rostro de cada uno para ver a quién le hago un favor y a quién no, sino sin hacer esa acepción de personas. Ese concepto que Santiago presentó estaba en el libro de Deuteronomio. Vamos ahora al tercer punto de la lección. Vamos a referirnos a Pablo. Pablo usa una expresión, maldito el que muere en un madero. Esa expresión está registrada en el Antiguo Testamento. Voy a leer lo que dice Gálatas 3:13. Ahí usa Pablo esta expresión, la maldición del madero. Leo el texto literalmente. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Interesante, esta expresión es sacada del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio específicamente. Pero muchos cristianos hoy, y cristianos maravillosos, personas sinceras, que simplemente no han logrado entender que la ley no acabó en la cruz del Calvario, que la ley sigue valiendo hoy. Pero pastor, ¿por qué usted insiste en decir que la ley siga valiendo hoy? Porque el otro día me encontré en un supermercado con una persona que me dice, pastor, ¿usted habla en YouTube? Le digo, sí. Y me dice, qué alegría, pastor. Estoy emocionado de encontrarlo. Pocas veces he visto a alguien hablar de Jesús con tanto amor, con tanta pasión. Yo a veces pienso que usted así tiene una experiencia especial con Jesucristo. Le digo, hermano, muchas gracias por eso. Él no era miembro de mi iglesia, era miembro de alguna otra iglesia cristiana, era un cristiano sincero, porque me hizo una pregunta. Pero pastor, si usted ama tanto a Jesucristo, si usted cree en la gracia de Jesucristo, ¿por qué defiende tanto la ley si la ley ya fue clavada en la cruz del Calvario? Y este hermano, que no sé a qué iglesia pertenecía, era un hombre sincero. Sus palabras eran sinceras. Pastor, ¿por qué usted insiste tanto en decir que la ley vale si ya Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario? Y muchos toman este texto de Gálatas 3:13 para decir eso. Pero voy a leer el texto de nuevo para mostrarte lo que está diciendo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No dice Cristo nos redimió de la ley, porque con la ley no hay problema. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Si tú aceptas a Dios como tu Señor, tienes que aceptar su carácter. Y su carácter está reflejado en la ley de Dios. Entonces no hay ningún problema con la ley. Cristo no vino a esta tierra para redimirnos de la ley. Cristo vino a esta tierra para redimirnos de la maldición de la ley. Y entre paréntesis, el texto dice, hecho por nosotros maldición. Es decir, la ley tiene una maldición, pero esa maldición de la ley es hecha por nosotros. Nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, pues la paga del pecado es la muerte, la maldición, la condenación. Pero no es por causa de la ley, es porque causa nuestra desobediencia a la ley. Porque San Juan dice que el pecado es quebrantar la ley. Ahora, si no hubiera ley, ¿vamos a quebrantar qué hoy día? Nada. Entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, la gracia de Cristo, ¿para qué nos sirve? Entonces la ley sigue valiendo. Pero
Pero el pueblo de Israel se agarraba de la ley como una fuente de la salvación. Y ahí está el problema. Porque la obediencia a la ley no te salva. Te salva la gracia de Cristo. Pero cuando la gracia de Cristo te salva, te lleva a la obediencia. Ahora, si tú dices que crees en la gracia, pero no crees en la obediencia, estás mal. Y si tú dices que tienes que obedecer para salvarte, también estás mal. La gracia te lleva a la obediencia. No existe gracia sin obediencia y no existe obediencia sin gracia. ¿Por qué? Porque la obediencia viene de Dios y la gracia viene de Dios. Tú no puedes colocar a las dos en contraposición. Bueno, aquí está Pablo usando en Gálatas un concepto del Deuteronomio. Vamos a la cuarta parte. Un profeta como yo. Ahora mencionamos a Lucas, porque Lucas, cuando escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, estaba repitiendo un texto del Antiguo Testamento. ¿Qué texto? Deuteronomio capítulo 18, versículos 15, 17 y 18. Leo lo que dice el texto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este profeta era Moisés, literalmente, pero simbólicamente era el Señor Jesucristo que se levantaría para hablar las palabras de Dios. Ahora, me impresiona que Jesús, siendo el propio Dios hecho carne, él respetaba la palabra escrita del Torá, los libros del Antiguo Testamento. ¿Y por qué nosotros a veces, algunos consideramos que los libros del Antiguo Testamento ya pasaron, que ahora lo importante es el Nuevo Testamento? No. Bueno, se anunciaba un profeta, pero Lucas repite ese mismo concepto en Hechos capítulo 3, 22. Dos veces, voy a leer los dos versículos. Hechos 3, 22 dice lo siguiente. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés está siendo claro. Ustedes oyeron a vuestros padres en el Antiguo Testamento que Dios les dijo que les levantaría un profeta como yo. Entonces no era él el profeta que Dios levantaría más adelante. Era el propio Señor Jesucristo. Ahora mira, Hechos capítulo 7, versículo 37. ¿Qué dice? Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Un profeta. Quiere decir, Lucas usa conceptos del Antiguo Testamento. Recuérdate que el título de la lección de esta semana es el Deuteronomio en los libros del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento se estudian juntos. El Nuevo Testamento generalmente explica las cosas un poco oscuras del Antiguo Testamento. No se pueden separar los dos. Hay que leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento juntos. Llegamos al fin del estudio de esta semana hablando de un texto de Hebreos. Para mí el autor de Hebreos es Pablo. Algunos no creen, pero yo creo que Pablo fue el autor de la epístola a los Hebreos, inclusive porque el Espíritu de Profecía lo dice. Ahora mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 28, 29 y 31. El que viola la ley de Moisés es todo el Torá, todo el Pentateuco. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, el que viola las recomendaciones del Pentateuco muere irremisiblemente. Entonces, sigue Pablo preguntando, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente.
Ustedes llevaban a serio lo que se recomendaba en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco. Es más específicamente en el Deuteronomio. Bueno, cuídense, porque ustedes llevaban a serio eso. Imagínense cuán horrenda cosa será matar al Señor Jesucristo, pisotear su sangre, menospreciar su sangre. Ahora, querido, esto es interesante porque el pueblo de Israel no logró entender que Jesucristo había venido a salvar al mundo y lo crucificaron. Ahora, también es horrible entender, cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo cuando nosotros estamos muy preocupados en hablar y predicar de la gracia, de la salvación. Tú no haces nada para salvarte, pero nos olvidamos de los principios del Antiguo Testamento, que son el camino que Dios nos presenta para caminar en